Capítulo 109. Alien décimo, Tintion. Reinicio. Cuando el brillo del portal se desvaneció, la pandilla se encontró en una nueva tierra, una tierra diferente. Kirby acababa de dejar atrás una extraña realidad alternativa que incluía demonios, monstruos que buscaban emociones, un Max muerto y algunas otras rarezas. Pero esta era, aparentemente, común y corriente. Al observar su entorno, los marginados se encontraron en una ciudad. Claramente no era Belluot, dado el reducido número de tiendas Mr. Smoothie. Belluot contaba con 22 locales y, a simple vista, quizás solo había 2. Está bien, definitivamente ya no estoy en Belluot, admitió Ruby. ¿En serio?, preguntó Weiss, pero el segador rojo restó importancia a la broma. ¿Dónde estamos?, preguntó Kevin. Oyo, respondió inmediatamente Rock al ver un cartel de la ciudad. ¿Y estamos seguros de que fue aquí?, preguntó Blake antes de oír un leve pitido. O mejor dicho, ¿a dónde va?, corrigió Maximilian antes de consultar su rastreador, pero este es el universo correcto. El portal de Paradox fue más rápido que cualquier otro método que haya usado. Con eso en mente, tenemos aproximadamente una hora para encontrar al Ben de esta dimensión e informarle de lo que está pasando. ¿Ese poco tiempo? Mejor que nada, admitió Kevin. Sí. Bueno, encontremos a ese Ben antes de que se meta en cualquier, empezó Killy antes de que la interrumpiera el rugido de un motor. El Rust Bucket de esta dimensión pasó junto al grupo antes de que pudiera terminar. Los marginados notaron a 2 individuos de pie sobre la caravana de Max en el breve instante en que la vieron. Y uno de ellos tenía el característico azul brillante de Shockrock. Apenas unos segundos después, un coche de payasos siguió a la caravana a toda velocidad. Basta decir que el grupo estaba increíblemente confundido. ¿Problemas?, terminó Killie. Bueno. Supongo que lo encontramos, sonrió Ceres. Pedirle a Ben que no se meta en problemas es como intentar pedirle a Albedo que no se quede despierta toda la noche. Eres tan culpable de eso como yo, dijo Albedo con expresión inexpresiva. Sobre el Rust Bucket, Shockrock esquivó un golpe de un mazo enorme que sostenía un enemigo con temática de payaso. Zombozo gruñó tras fallar el golpe, más molesto que otra cosa. La versión del payaso de esta realidad parecía un poco más pesada que la del personaje normal, y también en mejor estado. Este parecía más parecido a un Joker más manso que a un vampiro sádico y risueño. ¿Otra vez? ¿Intentas robar el Rust Bucket otra vez? ¿Qué? ¿Se te averió el coche de payaso o algo así?, se burló Shockrock. No exactamente, admitió Zombozo. Solo busco algo más espacioso. El pícaro disfrazado de payaso atacó de nuevo al alienígena Golem y asestó unos cuantos golpes más con el mazo para intentar derribar al enemigo eléctrico de la autocaravana. Entonces cómprate tu propia autocaravana, logró decir Shockrock entre evasivas. No es ciencia espacial. Niño, ¿cuántas veces has arruinado un plan mío y me has metido entre rejas? Cualquier oportunidad de vengarme es una oportunidad que estoy dispuesto a aprovechar. Quieto. Sonrió el payaso antes de continuar su ataque. El ser de energía, con armadura de roca, se desvió de nuevo, antes de canalizar energía hacia sus puños e intentar golpear al payaso. Uno de los golpes falló, lo que provocó que Zombozo retrocediera en el último momento y tropezara. Realmente deberías tener cuidado por dónde vas, comenzó Shockrock, antes de que el genio cómico se lanzara hacia atrás y pateara el pecho del alienígena, obligándolo a tambalearse hacia atrás. Quizás deberías vigilar más de cerca lo que hace el cabecilla, Tennyson. Rió el payaso mientras hacía girar su martillo triunfalmente. Shockrock se enderezó y se sacudió el polvo del pecho antes de volver a adoptar una posición de combate. Humíllate, Zombozo, sonrió Shockrock. Ese será el único golpe que asestarás esta noche. La energía azul del cuerpo del alienígena comenzó a brillar con más intensidad y a chispear. Transformó una de sus manos en un martillo, mientras que la otra se transformó en un escudo para mayor defensa. Espero que estés listo para el segundo asalto. Sonrió la forma Fulmin y cargó directamente contra Zombozo, enfrentándose al payaso criminal en un duelo de martillos. Muchos de los golpes contundentes de Zombozo fallaron por completo o simplemente rebotaron en el escudo, provocando una chispa en respuesta. La forma Fulmini aprovechó cualquier oportunidad y contraatacó, blandiendo su propio martillo contra el criminal, que no era tan cómico, y asestó varios golpes certeros. Bien, hagámoslo una vez más. Me llamo Ben Tennyson, también conocido como Ben 10. Tengo 10 años y estoy en el mejor viaje por carretera de mi vida. Desde que conseguí el Omnitrix, cada día ha sido una aventura.
Y no quiero que termine nunca. Un último y potente martillazo hizo tambalear al autoproclamado cabecilla. El golpe logró arrancarle el sombrero, pero aún así, el payaso logró agarrarlo antes de que saliera volando de la autocaravana. Sacudió la cabeza para despejarse del mareo que le trajo el golpe antes de levantar una mano en señal de rendición. El chico probablemente estaba demasiado concentrado en la pelea como para notar que había un segundo motor rugiendo a su lado. Bueno, lo demostraste. Una vez más, el pobre Herbert J. Zomboni no es rival para un mocoso de 10 años con todo un arsenal de superpoderes alienígenas. Gritó Zombozo por encima del rugido de los motores y el silbido del viento. Algunos incluso se preguntarán si es una pelea justa, para empezar. Mira, al menos lo entiendes. No es una pelea justa. Así que, ¿por qué no bajas el martillo? Podemos detener esta pelea a toda velocidad y luego esposarte y enviarte de vuelta a la cárcel. Quién sabe, incluso podrían darte una sentencia más corta esta vez. Propuso el Ben de este universo. Bueno, ya ves. Ahí está el problema. Cuando una pelea no es justa, siempre hay una buena manera de ganar. Y debería haber sabido que estabas siendo dramático, dijo Shogro dándose una palmada en la cara. Y eso es para hacerlo injusto. Zombo sonrió. Llévenselo. Shockrock se giró y vio a Pulgarcito subiendo a la caravana, con un Freakduik que parecía más joven a su espalda. Rayos. El Freakduik de este universo podría tener la misma edad que Ben. Si estos dos estuvieran aquí, significaba que el conductor del cochecito de payaso de Zombozo no era otro que Aliento Ácido. Oh, son solo ellos. Así que tu coche de payaso funciona. Pensé que solo te dejabas llevar, bromeó Shockrock. Pensaba que trajiste algo, no sé, intimidante con todo ese despliegue. Además, creo que olvidaste algo. No eres el único con aliados aquí. Justo a tiempo, una mancha roja pasó velozmente junto a Zombozo antes de que una patada impactara en la mandíbula de Pulgarcito, haciéndole tambalear. Freakduik, por si acaso su compañero, un monstruo, se caía, saltó y aterrizó en el techo de la caravana. El fenómeno del circo entrecerró los ojos al recién llegado para luchar y desató una ráfaga de golpes con sus mechones de pelo, pero ninguno logró conectar. La mancha roja se movía entre cada golpe, dejando tras de sí un rastro de pétalos de rosa con cada movimiento. Por una vez realmente desearía que fueras un acto en solitario, gimió Zombozo, siempre hay que ser un dúo. La mancha roja rápidamente asestó un puñetazo a Freakduik en la cara y casi la derriba. La esbirro del circo atacó con sus mechones de pelo y la obligó a retroceder. La tormenta de pétalos se posó en el hombro de Shockrock. Los pétalos rojos cayeron y revelaron a una cazadora en prácticas con capucha roja de aspecto familiar mientras hacía girar su guadaña característica y adoptaba una pose clásica. La Ruby de este universo se alzó sobre Shockrock y miró fijamente a los dos fenómenos del circo en recuperación. De verdad necesitan un nuevo trabajo. ¿En serio? ¿Cuántas veces les hemos dado una paliza ya? ¿5? ¿6? Se burló Ruby. ¿De verdad contaba con que aparecieras, Ruby? Sonrió Freakduik. Ahora sí tengo la oportunidad de acabar con mi mala racha. Dios mío, Freak, esta es una rivalidad unilateral. Te lo repito cada vez que peleamos. Replicó Ruby. Puedes intentar ocultarlo, pero sé que sientes esto tan fuertemente como yo. Ruby honestamente no lo hizo. Entonces, ¿puedes con ellos? Preguntó Ben, mirando por encima del hombro. ¿Sobre todo con tu archienemigo? Oh, por favor, tú también no. Mira, no es ni de lejos lo suficientemente amenazante como para ser mi rival. Su arma ni siquiera se transforma. Además, debería preguntarte si quieres intercambiar, sonrió Ruby, tras haber encontrado la respuesta perfecta. ¿No te dan miedo los payasos? No cuando estoy así. Ben golpeó su brazo martillo contra su escudo. ¿Qué pasa con el auto del payaso? Como si necesitaras preguntar. Lo tenemos en el caso, sonrió Ruby. Sabes que te oigo, ¿verdad? Interrumpió Zombozo. ¿Y desde cuándo tienen un tercero en su acto? Sé que no es el viejo, obviamente sigue bajo mi ingeniosa hipnosis. Oye, sigue con la historia, ¿quieres? Gritó Ruby, antes de correr hacia Tumbskull y Freakduik. ¡Qué lore! Zombozo le gritó a Ruby antes de volver a centrar su atención en el alienígena gigante con aspecto de golem. Ben sonrió levemente antes de atacar a Zombozo con un martillo ya preparado. Zombozo hizo todo lo posible por defenderse, blandiendo su propio mazo contra Ben. Las dos armas chocaron, provocando una sorprendente cantidad de chispas del martillo de energía de Ben. Martillo de Fulmas.
Gritó Shock, concentrando más energía en el ataque. El cabecilla de la pandilla circense se esforzó por contener el ataque supercargado. Pero este era un mazo de madera de tamaño cómico contra el puño de un alienígena con un impulso de energía. No tardó mucho en que la cabeza del mazo explotara en una lluvia de chispas y astillas. La detonación hizo que el payaso diera vueltas un poco antes de darse cuenta de que su martillo se había convertido en yesca. ¡Uy! Se burló Ben antes de moldear su energía en ataduras y atrapar a Zombozo con ellas. Aún necesitaba atarlo, pero el payaso seguía sin poder contenerse. Y otra actuación que se fue al traste. Genial, suspiró Zombozo. Friedrich y Tumbskull intercambiaron una mirada, pensando que podrían encargarse de Ruby juntos. Friedrich se abalanzó, lanzando otra ráfaga de golpes como látigos que obligaron a la chica de la capucha roja a esquivarlos. Mientras esquivaba el último, Tumbskull se acercó por un lado e intentó asestarle un puñetazo, pero la mancha roja le subió por el brazo y le saltó de la cabeza. Gracias por el empujón. Sonrió Ruby. La guadaña de Ruby se transformó al instante, no en un rifle de francotirador, sino en una escopeta. Ruby la disparó una vez antes de disparar una potente ráfaga a la cara de Tumbskull. Su cráneo quedó rápidamente cubierto de hielo y quemado por la escarcha. Tumbskull luchó por quitárselo de encima. La última vez fue un rayo, ahora es hielo. ¿Cuántos tipos de munición raros tienes? Gritó Friedrich, mientras todos sus tentáculos se dirigían hacia Ruby. La chica de la capucha roja solo respondió con una sonrisa burlona, antes de volver a su forma borrosa, corriendo por uno de los tentáculos del fenómeno del circo. A una buena distancia, Ruby recuperó su solidez y asestó una doble patada a Friedrich en la cara. La futura cazadora usó al fenómeno del circo como trampolín y se impulsó, cambiando su escopeta de nuevo a modo guadaña. Disparó otro tiro para impulsarse justo en el momento justo y enviarla por encima de Tumbskull, quien finalmente logró quitarse el hielo de la cara. Unos cuantos disparos más de Ruby y la fuerza del fenómeno del circo encontraron hielo envolviéndole los hombros y ambas manos. Siempre con este mocoso, gruñó Pulgarcito. Pulgarcito flexionó los nudillos y dos enormes clavos asomaron de sus puños. ¡Qué asco! Ruby se atragantó. Volvió a dispararle a Pulgarcito, pero él bloqueó los disparos con sus enormes uñas, mientras Friedrich intentaba agarrar a Ruby por detrás con sus característicos zarcillos. Ruby saltó el ataque de Friedrich y lo esquivó con estilo y gracia. En lugar de atrapar a su némesis como tenía previsto, los zarcillos de Friedrich rodearon al matón de su compañero. «Cuidado con la puntería», gritó Tumbskull. «Ya hablamos de esto. Necesitas mejorar tu tiempo de reacción», gritó Friedrich. «Sí, tienes razón. Definitivamente les vendría bien un poco de trabajo», intervino Ruby. Disparó unos cuantos tiros congelantes más, apuntando a todos y cada uno de los tentáculos del fenómeno del circo. Friedrich y Tumbskull estaban congelados juntos y a merced de la cazadora de la capa roja. No desaprovecharon la oportunidad. Ruby comenzó a dispararles más, solo que estas no eran más balas de polvo de hielo. No, Ruby había cambiado los casquillos por munición impregnada con polvo de planta. Enredaderas y zarzas brotaron de las balas, uniéndolos aún más. «Muy bien. Los tengo», gritó Ruby. «Esto no ha terminado, mi némesis», gruñó Friedrich. «Y arruinaste el momento. Gracias». Para entonces, Shock también había atado a Zombozo con una cuerda hecha con su energía. El jefe ha bajado. ¿Y el coche del payaso?, preguntó Ben. «Glitch está en el caso», sonrió Ruby. «Oh, ¿es broma?», gritó otra voz, idéntica a la de Ben cuando era humano. El coche de payaso estaba ahora cubierto de un material morado y negro, casi como una segunda capa de metal. La parte morada del esquema de colores se transformaba en líneas de circuitos que atravesaban el vehículo, algunas de las cuales incluso formaban un prominente anillo en el capó. ¿Por qué para poder lidiar con eso, debo estar en el auto?, preguntó Glitch. «¿Ves? Cuando lo dices así, suena como un juego de palabras que haría Jan», dijo Ruby. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Aliento Ácido. «¿Te importa si estrello el coche rápidamente?», preguntó Glitch. «El ocupante parece molesto. Lo justo para destrozar el motor», aprobó Ben. «Entonces déjamelo a mí», dijo Glitch. «¿Qué? Espera. Al menos asegúrate de que las bolsas de aire funcionen». Entró en pánico Aliento Ácido. «Lo he comprobado y así es. Al menos este mocoso es considerado», gritó Aliento Ácido mientras el coche se desviaba hacia un callejón sin salida. «Dios mío.
Ben y Ruby se encogieron al oír el sonido del choque. Oye, Ruby, se me olvidó preguntar antes. ¿Despertaste al abuelo del hipnotismo de Zombozo? Preguntó Ben. Sabía que había olvidado algo. Gritó Ruby mientras volvía corriendo al Rust Bucket. Fijo en el retrovisor había un pequeño dispositivo con el típico patrón de remolinos asociado con la hipnosis, justo en la línea de visión de Max. Con su guadaña, Ruby desprendió con cuidado el dispositivo del payaso y liberó al conductor del Rust Bucket. Ah, niños. ¿Qué pasó? Gruñó Max mientras negaba con la cabeza. La próxima vez, no aceptes un reemplazo de espejo retrovisor de un tipo llamado Rob Zobo, resopló Ruby. En retrospectiva, debería haberme dado cuenta. No solo por su nombre, sino porque lo subestimó. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. ¿En serio? Esto es peor que los anuncios emergentes. Ruby puso los ojos en blanco. Shockrock recuperó su forma humana. Este Ben se veía muy diferente del Ben que seguíamos. Tenía el pelo más alborotado, chaqueta, guantes sin dedos y se movía con más confianza. ¿Entonces todo está bien allá arriba? Preguntó Max. ¿Sí? Tengo a Zombozo atado y listo para la policía, dijo Ben, y su voz se apagó al ver 3 borrones que los seguían y se acercaban. Uno azul, otro rojo y verde, y un tercero completamente rojo, un rojo muy familiar. Abuelo, tú también lo ves, ¿verdad? Gritó Ben. El abuelo Max miró por los retrovisores. ¿Qué? El joven Ben, llamémoslo Youngblood como referencia, saltó de la casa rodante y se reagrupó con su Ruby, a quien llamaremos Reaper. ¿Crees que son más cazarrecompensas? Preguntó Reaper, preparando su escopeta. Yo, no lo creo. Algo en ellos parece, empezó Youngblood, antes de que lo interrumpieran cuando las imágenes borrosas se detuvieron de repente. Sorprendentemente, la imagen borrosa azul era XLR8. La roja y verde parecía ser de la misma especie que XLR8, pero parecía más blindada y más resistente de lo habitual. Sin embargo, la roja pura era la más llamativa. ¿Era una segadora mayor? Sin duda se parecía a ella. Glitch se reagrupó con ellos y recuperó su forma humanoide. ¿Qué pasa? Preguntó Glitch. Glitch tenía la apariencia general de Ben, pero con fisiología mecamórfica. Sus manos tenían 5 dedos cada una, más parecidas a las de Upgrade que a las de Ben. No tengo idea, dijo Youngblood. ¿Hay 2 de ustedes aquí? Preguntó el XLR8 rojo y verde. Sí, tampoco tengo ni idea de qué pasa, admitió el alienígena veloz. En destellos simultáneos de rojo y verde, los 2 kineceleranos recuperaron su forma humana. El trío reaccionó con asombro y asombro. Las 3 personas estaban, esto va a sonar loco, empezó Ben. Estás en peligro. Un grave peligro, dijo Kevin. Y estamos aquí para mantenerte fuera de esto, finalizó Ruby. ¿Tú eres yo? Preguntó Youngblood. Sí. Se va a complicar muy rápido, respondió Ben. La mirada de Youngblood se dirigió a Kevin. ¿Y qué hace él contigo? ¿Qué? ¿Encontró la manera de reparar su Antitrix después de que Vilgax lo destrozara? Kevin hizo una mueca. ¿Qué? Está bien. Supongo que tú y tu Kevin se llevan peor, dijo Ben. El eufemismo de la década. Intervino Reaper. ¿Y qué pasa con mi hermano gemelo, el baboso? Dijo Ben, señalando a Glitch. Bebloti. Glitch parecía ofendido. Que sepas que soy muy humano. Solo que tengo ADN de mecamorfo. Vaya, híbrido, murmuró Kevin. Fue en ese momento cuando alguien más aterrizó junto a ellos después de que 2 disparos resonaran en la ciudad. Bien. Ya estoy aquí. ¿Dónde? Ya se encargaron del payaso, dijo Jan, un poco derrotada. Esperaba poder darle una paliza a alguien en este universo. Darle una paliza en otro universo sería la primera vez. Sí. Estos chicos lo derrotaron fácilmente. Supongo que Zombozo no es ningún vampiro loco en este mundo. Ben se encogió de hombros. Un vampiro. Gritó Zombozo de Youngblood. Eso te haría mucho más intimidante. Payaso vampiro. Deberíamos intentarlo, intervino Friedwig. Tú. Silencio. No me convertiré en Drácula. Estamos perdiendo la concentración, añadió un tercer alienígena al aterrizar. Para Ben, era frío, pero Kirby lo llamó congelación. Espera, ¿tienes un hermano como yo? Preguntó Youngblood, aún más confundido. No, vengo de otro mundo, comenzó Kirby mientras volvía a ser humano. Que es diferente de donde venimos, intervino Ben. Y uno en el que aparentemente nunca me conoció, dijo Ruby.
Ahora que la parte de alta velocidad de la persecución había terminado, más miembros de los marginados lograron alcanzar a los demás. La primera en llegar fue Ceres, y mientras se acercaba al grupo, pudo sentir la confusión que emanaba del trío heroico de este universo. Los fenómenos del circo la sorprendieron. La última vez que aparecieron fue cuando el Caballero Eterno decidió tomar las cosas como algo personal. Al menos el jefe de este universo parece un delincuente de poca monta en lugar de un monstruo. Siento que vamos a necesitar una pizarra para explicarlo todo, resopló Ceres. ¿Podemos tomarnos 10 minutos para explicarlo todo? Espera, ¿quién eres?, preguntó Reaper. Ceres. Arquímedes, líder del Escuadrón Z y jefe de este tipo, sonrió Ceres, dándole un codazo a Ben en el brazo. ¿Escuadrón Z?, preguntó Youngblood. Sí. Escuadrón de fontaneros. Max se quedó atónito al oír eso. ¿Qué? Sí, no. Necesitamos 15 minutos, añadió Weiss mientras se acercaba al grupo y se llevaba la mano a la cara. ¿Cuántos sois?, preguntó Max. Quizás necesitemos un lugar donde instalarnos, admitió Ruby. En circunstancias normales, no habría forma real de observar el multiverso, al menos no buscando un universo específico como si buscaras un sitio nuevo en un buscador. Pero estas no eran circunstancias normales. En un vacío cósmico, un espacio entre universos, el coleccionista de relojes flotaba en el vacío celestial con los brazos cruzados mientras viajaba hacia su próximo destino. Las luces de universos distantes no eran más que borrones mientras corría por el espacio entre dimensiones. A muchos les habría parecido excesivo, pero quería tener cierta ventaja sobre los desterrados la próxima vez que luchara contra ellos. 3 más. 3 Omnitrix más y podría acabar con esa plaga. Su próximo destino era la primera de esas 3 últimas colecciones. El universo al que viajaba era el hogar de un Ben más joven, muy parecido a la versión bastante adusta de Ben que encontró antes de que la inteligencia rebelde del Omnitrix viajara a Tierra, 41808. Con un gesto de la mano, 6 grietas en la realidad se abrieron ante él, cada una mostrando destellos de diferentes universos. En cada uno de esos universos, había un Omnitrix. La mayoría eran Ben, pero había algún que otro portador extraño. Observó a todos los portadores del Omnitrix en esos 6 universos. Un usuario esquivó una lluvia de misiles disparados desde un coche de carreras de Fórmula 1 mejorado. Otro se enfrentaba como muy grande a lo que parecía ser un viejo robot diseñado en los años 50 o 60. Un tercero se cubría de una lluvia de rayos láser de un par de alienígenas humanoides de piel grisácea que parecían llevar la típica vestimenta de camionero. Un cuarto Omnitrix había convertido a su usuario en fantasmático, dejando que una garra mecánica lo envolviera. Curiosamente, ese último usuario del Omnitrix no era una variante de Ben. Sus ojos se centraron en la variante de Ben que luchaba contra un coche y en la versión de Ben que se cubría. Estos dos son candidatos plausibles. Tienen Omnitrix simples. Sin complicaciones, tiempo suficiente para dominar las funciones básicas de los dispositivos, murmuró la IA celestialmente corrupta para sí misma. Útiles solo por su potencia base. Su mirada se dirigió al que luchaba contra un robot. Ben activó su Omnitrix, e inmediatamente, el muy grande adoptó una forma dragónica. Extendió sus alas y comenzó a batirlas, lanzando poderosas ráfagas cósmicas sobre el alienígena. Una mejora. Aumento de potencia proyectado del 30%. Una buena candidata, continuó el coleccionista de relojes para sí mismo. Su mirada se dirigió al usuario del Omnitrix que luchaba contra una variante de lo que creía que era Crap. Reconoció a este usuario en particular como uno de los amigos de Ben, el sigiloso felino Faunus, Blake. Era una rareza encontrar una versión de ella con el Omnitrix. Rechazo inmediato, continuó la IA con poderes celestiales. Una variante impura. El portador no posee ADN de Tennyson. Posibilidad de activación del bloqueo con un 89% de certeza. Unos cuantos Bens más pasaron a su lado. Un Ben especialmente arrogante y torpe que estaba en la universidad y que lucía alienígenas con armadura dorada, un Ben de 10 años relativamente normal que peleaba junto a un niño que usaba lo que parecía ser una gema y una niña que peleaba con un espíritu extraño y una Ben mujer que estaba en proceso de casarse con un apuesto hombre llamado Ruby. Gruñó el coleccionista de relojes, entrecerrando los ojos ante la escena. Parecía particularmente disgustado con ese mundo. Lo apartó y continuó buscando. Otros lo superaban, cada Omnitrix aún más diferente que el anterior.
Un universo parecía un páramo postapocalíptico escasamente poblado, y el coleccionista de vigilancia observó como una caravana de coches desguazados era asaltada por un monosaurio de temática punk, con ojos naranjas y armadura metálica con púas. Otro, hipercomercializado, mostraba un Cannon Bolt azul estrellándose contra lo que parecían ser plantas mutadas. Un tercero era un reflejo oscuro de todos los demás, un villano que usaba los poderes del Omnitrix para su propio beneficio. A simple vista, también parecía funcionar de forma ligeramente distinta a los demás Omnitrices. Ambos dispositivos son sencillos. Sin trucos extra. Uno, demasiado vanidoso y orgulloso, convierte la heroicidad en una estrategia de marketing, y el otro, táctico y tiránico, está condicionado para ser casi lo opuesto a lo que muchos otros portadores son. Viables para pequeños aumentos de poder. El tercero parece similar, pero requiere mayor investigación. Algo parece estar mal con sus transformaciones. Nota mental. Recordar los bens de las tierras 9302, 014 y 9062, 014. ¿Has oído hablar del índice de Jacquard? El índice de Jacquard, también conocido como coeficiente de similitud de Jacquard, es una estadística que se utiliza para medir la similitud y diversidad de conjuntos de muestras. Una puntuación de 1 en un índice de similitud indica que las dos comunidades comparadas comparten todas sus especies, mientras que un valor de 0 indica que no comparten ninguna. El coleccionista de relojes se basaba en ese índice para su propia búsqueda de poder. Su versión de Ben tenía un Omnitrix sencillo. Sin trucos, sin modos extra, nada sofisticado. Y, según el razonamiento de la IA, ese poder base fue la razón por la que esos dos niños pequeños que jugaban a la divinidad lograron ganar al final. Necesitaba a aquellos con valores 0 y, aunque uno podría imaginar que serían abundantes, aún existía el requisito de poder. Cada vez que veía un nuevo Omnitrix y su truco, fuera cual fuera, comenzaba a calcular y estimar cuánto aumentaría su poder. Pero si lo que buscaba era poder, ¿por qué rechazó el Ultimatrix? Sin duda, el dispositivo de albedo podría darle un impulso increíble contra sus enemigos. Una buena pregunta con una respuesta sencilla. Pureza. Añadir un Super Omnitrix a la mezcla diluiría el poder de las omnitricidades que ya poseía. Había demasiadas incógnitas sobre el Super Omnitrix. ¿Poseía también una IA? ¿Existía la amenaza de que las formas definitivas adquirieran consciencia? De ser así, ¿podrían esas formas potencialmente conscientes escapar del Super Omnitrix y dañarlo en el proceso? Los riesgos y las posibles desventajas superaban ampliamente a las ventajas. Un campo de juego equilibrado era lo último que deseaba. La balanza se inclinaría lo más posible a su favor. Los hermanos eran una fuerza a tener en cuenta, y su ejército también. Quizás saldría a liberar otros mundos, actuaría en consecuencia para que todos se salvaran y no apostaría a la posibilidad de salvar una sola vida. Su Ben era débil, frenado por el factor demasiado humano de la emoción. Todas esas veces que la IA intentó salvarlo se desperdiciaron, su gran momento se perdió por un error. Estaba decepcionado, pero no podía enojarse con él. La atención del coleccionista de relojes se centró rápidamente en el universo al que se dirigía. En los otros universos que vio, solo había una o dos señales de la corriente de codones, generalmente debido a la presencia del Super Omnitrix. Sin embargo, las señales del Super Omnitrix se podían distinguir debido a una ligera corrupción en su firma energética. Entonces, ¿por qué había 4 en esta dimensión? Entonces, se fueron a la dimensión 101, 20, 16, 041, 120, 21, dijo divertido el coleccionista de relojes. No era de extrañar que este grupo siguiera intentando interferir en su misión. Después de todo, los Tennyson eran elogiados por su terquedad. Le habría sorprendido aún más que llegaran antes que él si no supiera que Paradox estaba involucrado. Su Ben tenía tratos con el viajero del tiempo, un hombre arrogante y santurrón que la IA no soportaba. ¿De qué sirve el poder que posee si no puede usarlo, si no puede reparar daños evidentes como la destrucción de mundos enteros? Todo por un equilibrio que solo Paradox entendía. El coleccionista bajó la mirada a la palma de su mano y comenzó a reflexionar. Ese Ben de la dimensión 12, 27, 18 era un problema. Su capacidad para fusionar lo infinito con lo finito era interesante, pero aún así era una herejía ser purgado. Era el único capaz de ejercer este poder divino al máximo. ¿No fue por eso que su maestro le puso el nombre de una divinidad? ¿No es por eso que le pusieron el nombre de Arcángel? El coleccionista de relojes necesitaba un atajo.
Agitó la mano y se abrió una grieta frente a él, una que reduciría a la mitad el tiempo de viaje que le quedaba. Por favor. Para. Quiero descansar, gimió una voz dentro de su mente. Y descansarás, maestro. Pronto. Mi trabajo aún no ha terminado, dijo el coleccionista de relojes mientras cruzaba el portal. Bueno, déjenme asegurarme de que lo entiendo bien, empezó Max. El grupo había encontrado uno de los locales de Mr. Smoothie del pueblo y decidieron usarlo para explicarlo todo. No les había llevado tanto tiempo como pensaban explicar los detalles principales, pero aún era evidente que había cierta confusión. Ojalá pudieran aclarar las dudas. Los dos Ben mayores son de universos diferentes, pero no del mismo universo diferente, continuó Max. Lo conseguí hasta ahora, confirmó Jan. Tú, señaló Max a Ben, eres de un universo más cercano a este, pero tu Ruby usa un francotirador en lugar de una escopeta, todavía no entiendo por qué. Intervinieron ambos rubíes. Mientras que tú, Max se volvió hacia Kirby, eres de un universo donde ni siquiera conoces a Ruby. Pero ambos se unieron porque hay una amenaza que salta entre universos, buscando gente como mi Ben, que tiene los relojes. Omnitrixes, sí, asintió Ben. ¿Y crees que esta amenaza vendrá aquí a robarle su Omnitrix? Es muy probable, considerando todos los factores, dijo Celes. Y, Max miró a su duplicado, eres de un mundo donde perdiste a tu Ben y ahora estás tratando de vengarlo. Eres de un mundo donde, has estado diciendo eso mucho, asintió Maximilian. Lo siento. Es mucho para que un anciano lo asimile, dijo Max. Sí, sin ofender, pero deberían haber venido en un grupo más pequeño. Son demasiados. No sé cómo podría seguirles el ritmo a todos sus aliados en el campo, dijo Youngblood. Lo mismo, bromeó Ben. Para ser justos, estuvimos divididos por un tiempo, y la amenaza actual que debemos enfrentar requiere de todas las manos a bordo, agregó Celes. ¿Qué? ¿Es Vilgax? ¿Los Weathereats? Preguntó Youngblood. ¿Podemos decirlo? Black se volvió hacia Jan. Quiero decir, no existe una policía del multiverso. Eso espero, respondió Jan. La amenaza a la que nos enfrentamos es el propio Omnitrix, dijo Albero. ¿Qué? Preguntó Youngblood. ¿Me oíste? Una IA Omnitrix rebelde ha tomado el control de un cuerpo y está reuniendo omnitricidades para fortalecerse y luchar contra una fuerza a la que no puede hacer frente, respondió Albedo con seriedad. No es la amenaza de la que hablaba, pero sí. Logré adelantarme gracias a un amigo nuestro un poco raro. El plan es encontrar a cualquier Ben o a alguien con un Omnitrix que pueda ayudarnos a derrotarlo, dijo Celes. Eso dice mucho cuando ni siquiera 3 personas con relojes pudieron vencerlo. Por cierto, nunca me explicaste lo de rojo y blanco, señaló Youngblood. Técnicamente no soy un Ben. Es una larga historia, explicó Albero. Lo que importa es que ahora mismo mantengamos a este Ben a salvo y, dijo Ben. Como para interrumpir el plan, el dispositivo de Maximilian empezó a pitar rápidamente. Lo agarró y lo revisó, solo para asegurarse de que no fallara. Como para confirmar los peores temores del grupo, una grieta cósmica se abrió en el cielo. «Oh mierda», dijo Jan, preparando sus guanteletes. Al descender del portal, el coleccionista de relojes escaneó el área debajo de él y se concentró inmediatamente en el grupo. «Ahí estás», dijo el celestial sapien antes de desaparecer en un destello verde. ¿A dónde demonios se fue? Los ojos de Youngblood se abrieron con horror. Ruby y los demás entraron en acción, tomaron posiciones listas para el combate y apuntaron sus armas. «No lo sé, pero mantén la guardia alta», advirtió Ruby antes de mirar a su alrededor en busca de cualquier rastro del celestial sapien. El coleccionista de relojes reapareció detrás de todos y golpeó el suelo con ambos puños. El impacto desató una onda expansiva masiva que los hizo volar a todos. «Así que has decidido apropiarte de mi plan para detenerme». Una predicción que debería haber visto, dijo la IA celestial sapien, pero que aún puedo superar. Ben se levantó de golpe y frunció el ceño. «De acuerdo, maleta espacial», dijo Ben, arremangándose. «Tu terquedad es admirable, pero no puedes hacerme daño, Benjamín». «Nada de lo que tienes puede», dijo el coleccionista de relojes con voz monótona. «Guau, debí de haberte roto la memoria. Además, tengo esto como respaldo». Ben dejó caer el Omnitrix, pero para su sorpresa, no ocurrió nada. Parpadeó un poco ante la incómoda pausa. Todas las miradas estaban puestas en él, esperando que algo sucediera. «Ben, cualquier día de estos, si se oyan». «Lo rompiste», murmuró Ruby preocupada. «No.
Al menos, no creo haberlo hecho. Las palabras de Ben se interrumpieron bruscamente cuando una luz verde apareció en su pecho y cables y tecnología se extendieron por todo su cuerpo. Ben se quedó atónito. Era la primera vez que lo hacía. ¡Wow! Los ojos de Ruby brillaron. ¿Es esto algún tipo de traje de poder?, preguntó Ben, observando su cuerpo ahora blindado. Su tecnología era comparable a la protoarmadura que usaba Rogue, pero hecha de un material diferente y mucho más avanzado. Interesante, comentó Maximilian mientras se ponía de pie y ponía el brazo en modo pistola. ¿Qué? ¿Has visto a este tipo antes?, preguntó Kirby. Sí, lo tengo. Es un poco raro, pero mi Ben tenía un extraterrestre así. Lo llamaba Nanomech. ¿Nanomech? Ben lo repitió, frunciendo el ceño. La forma era capaz de encogerse y disparar ráfagas láser con una fuerza similar a la de un taser, explicó Maximilian. Excepcionalmente útil. ¿Dice disparos láser?, preguntó Ben mientras miraba su mano. Ben jadeó al ver que 4 proyectores de energía se formaban alrededor de su mano, para su asombro. Era fácil ver que, juntos, los proyectores formaban un cañón tremendo. Ben lo levantó para que el resto del grupo lo viera. ¿Podría hacer esto?, preguntó Ben. No pudo, admitió Maximilian y ladeó la cabeza. Yo también quiero esa forma, Ruby babeaba. Estoy tan enamorada de ese traje. ¿Y qué hay de esa cara bonita que hay detrás?, bromeó Ben. Difícil 7-10, bromeó Ruby. Cuidado, bromeó Killie, si formas una espada y Rex se entera, podría demandarte. Curioso, dijo el coleccionista. Esa pequeña abertura era todo lo que Ben necesitaba. La energía se concentró en los proyectores del cañón y se conectó formando una sola esfera frente a la mano de Ben. Con el más mínimo movimiento, una ráfaga de ráfagas se disparó contra el Celestial Sapien. El alienígena cósmico ni siquiera pareció preocuparse y la ráfaga pareció impactarlo, disparo tras disparo, aumentando la destrucción. Tras unos instantes, el coleccionista apareció junto a Ben y le asestó un golpe en el costado. Antes de que la IA celestial pudiera atacar de nuevo, Blake y Jan comenzaron a atacar en equipo al coleccionista cósmico. Jan abrió fuego con una ráfaga de puñetazos, mientras Blake intentaba atacar cualquier abertura que el coleccionista no hubiera cubierto. Sin embargo, parecía que la historia comenzaba a repetirse. Los golpes de Jan impactaban contra el aire, haciéndolo ondear como el agua. Los cortes de Blake producían un efecto similar en cada oportunidad que ella intentaba. Claro que reforzaría esa maldita barrera. Ya veo. Quizás debería hacer que ardas y te desvanezcas de nuevo, sin posibilidad de recuperación esta vez, amenazó el coleccionista. El coleccionista golpeó el suelo con las manos y desató una poderosa ráfaga de llamas celestiales monocromáticas que recorrió el camino, impactando a Jan de lleno. Blake estaba a punto de gritar, pensando que la IA rebelde había cumplido su amenaza. Pero entonces algo llamó la atención tanto de ella como del coleccionista. Jan ni siquiera se quemó. En cambio, una luz amarilla alrededor del cuerpo de la luchadora parpadeó brevemente, protegiéndola de las llamas cósmicas. Eso debería haber sido imposible. El coleccionista de relojes lo miró con auténtica sorpresa. ¿Era esa su aura? No, eso era imposible. Incluso antes, su aura no era nada comparada con sus poderes cósmicos. Entonces, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Jan parecía tan sorprendida como los demás, revisando su cuerpo para asegurarse de que no tuviera ningún daño. Una vez segura, se levantó rápidamente y sus guanteletes en berce y lica resonaron con nuevas municiones. ¿Qué pasa? La IA superior se quedó sin palabras al ver cómo Jan sobrevivió a los incendios. Se burló Min. ¿Tu obra?, preguntó el coleccionista, mirando fijamente a Min. Atentamente, sonrió Min, haciendo una reverencia. Encontramos una solución práctica para esa molesta omnipotencia tuya, amigo. Cualquier estatus que le pongas a tus ataques ya no tendrá efecto. Así que ahora no puedes torturarnos física ni psicológicamente como la última vez. Y ahora es nuestro turno de atacar, dijo Youngblood, mostrando su reloj. Problema simple, solución simple. Serás eliminado primero, amenazó el coleccionista. El alienígena controlado por la IA se lanzó hacia adelante, directo hacia el demonio del caos residente del paria. Lo último que quería ahora era una batalla prolongada, y la presencia de Min la hacía casi inevitable. Claro que, con tanta visión de túnel, algunas cosas pasan desapercibidas. Un enorme puño blindado se estrelló contra la cara del coleccionista de la guardia, lanzándolo por un callejón. Transformó una de sus manos en una espada y la clavó en el suelo para evitar ser lanzado demasiado lejos.
Al detenerse, destrozando el hormigón del callejón, levantó la vista para ver quién era el responsable, listo para pulverizarlos. Era Youngblood en forma de armadillo, pero este alienígena no se parecía a ninguno que los otros Vens, ni en realidad nadie más, hubiera visto jamás. En lugar de una forma puramente acorazada, este armadillo parecía más bien un topo humanoide con una armadura que parecía una plataforma de excavación, con largas garras metálicas en lugar de los taladros habituales. El coleccionista de relojes ladeó un poco la cabeza al verlo. Sabía lo peculiares que eran los Omnitrix de los alienígenas en diferentes universos, pero este era el primer cambio verdaderamente extraño en una especie. Era menos un alienígena de verdad y más un superhéroe. Intrigante, admitió el coleccionista de relojes antes de teletransportarse en un destello verde. El Celestial Sapien reapareció antes de golpear al armadillo en la nariz, haciéndolo volar. El poder de un gesto tan simple fue suficiente para enviar a Youngblood a través de varios edificios de oficinas. Oh, eso va a doler por la mañana, se encogió Reaper. Kirby sonrió. Sé exactamente cómo enfrentarme a este tipo. Kirby se transformó repentinamente en un extraterrestre. Su forma lucía dos torres eléctricas que salían de su espalda y su piel se volvía cada vez más irregular. Ben la reconoció, pues había usado esa misma forma contra Víctor y Cass en la batalla por Haven. Kirby rugió mientras apretaba los puños. Frankenben, proclamó Kirby con orgullo. El grupo lo miró con los ojos muy abiertos. Kirby, por favor consigue mejores nombres para los alienígenas, dijo Maximilian mientras apuntaba con su blaster al Celestial Sapien. La energía se cargó y formó una X en el disparo. Apretó el gatillo y la X se disparó en 4 ráfagas diferentes. Con un gesto de la mano, el coleccionista de relojes obligó a los disparos a desviarse de él. Maximilian, dijo el coleccionista, la puntería es tan precisa como siempre. Maximilian ni siquiera se dignó a responder, simplemente preparó otro disparo. Kirby. Concentra tu energía. Ataca a tiempo con el mío. Ordenó el primer Max. Correcto. Exclamó Frankenben, mientras los pilones de su espalda empezaban a cargarse. Relámpagos y electricidad estática se formaron alrededor de sus puños apretados, acumulando suficientes vatios como para hacer que las luces cercanas parpadearan y casi se apagaran. Maximilian y Kirby apuntaron al Celestial Sapien y lanzaron sus ataques simultáneamente. En lugar de 4 disparos, un rayo en forma de X salió disparado del cañón del brazo de Maximilian y se precipitó junto al rayo verde de Frankenben. Las explosiones de energía se fusionaron y la poderosa combinación impactó a la amenaza cósmica en pleno pecho. La barrera que protegía al recolector celestial se onduló por el impacto, y el rayo la presionó. Cada vez más energía se vertía en el ataque, y el recolector se concentraba más en la defensa. Con tanta concentración en una sola cosa, la visión de túnel lo atacó de nuevo. No pudo reparar en un pequeño caballero azul que apareció junto a su tobillo antes de que lo atacara. Ese pequeño golpe rompió la concentración de la IA y, a su vez, también la barrera. Con una última oleada, la explosión supercargada impactó al recolector de lleno. Weiss sonrió mientras su invocador les hacía un pequeño saludo a todos. Bien hecho, Weiss. Exclamó Maximilian mientras dejaba que su arma se enfriara y recargara. Ben apuntó sus cañones al rostro ahora desprotegido del Celestial Sapien y desató una tremenda ráfaga de energía, abriendo la puerta para que Ruby y Reaper también acertaran. Reaper desató unas potentes descargas de perdigones mientras Ruby asestaba rápidos y veloces ataques de golpe y fuga contra la falsa divinidad que se recuperaba. El arma de Maximilian se recargó y, en coordinación con Reaper, abrió fuego con su propia lluvia de disparos. El trío continuó golpeando al coleccionista de la guardia con cada vez más golpes, eliminando cualquier posibilidad de recuperación. Así que, en lugar de eso, simplemente buscaba una oportunidad. Estos ataques se estaban volviendo exasperantes y era hora de que terminaran. El coleccionista se replegó de puñetazos y los estrelló contra el suelo, desatando una explosión que hizo estallar varias ventanas. La mayoría de los miembros del equipo cayeron al suelo, pero Ben no, y aprovechó al máximo el caos. La armadura de su espalda se desplegó como el caparazón de un escarabajo y liberó un par de alas translúcidas de insecto. Se encogió y alzó el vuelo, corriendo hacia el coleccionista. Abrirse paso entre los escombros era como volar por un campo de asteroides para el diminuto Ben. Youngblood se había recuperado y se había desembarazado de los escombros de las paredes del edificio de oficinas. Tomó impulso y saltó desde donde aterrizó y, gracias a sus garras, atravesó el hormigón y la tierra.
Ahora podía aprovechar al máximo esta forma mientras se refugiaba de nuevo en la lucha. Su plan era intentar acercarse sigilosamente al coleccionista de la guardia y asestarle algunos golpes bajos. A medida que se acercaba, el suelo empezó a temblar y ese temblor le proporcionó a Ben una buena cobertura. El único problema era que, dado su tamaño, incluso una pequeña piedra podía parecer una roca. El portador del Omnitrix esquivó, se deslizó y atravesó las rocas, intentando obtener una línea de fuego despejada sobre el coleccionista. Una nueva andanada de fuego láser y rayos atravesó el aire una vez más. Ruby estaba a punto de intentar de nuevo sus tácticas de golpe y fuga, pero vio a Frankenstein y tuvo una idea. Kirby. Necesito un favor. Gritó Ruby. ¿Qué pasa? Preguntó Kirby mientras lanzaba un último rayo enorme que pareció electrocutar al coleccionista durante unos segundos. Electrocútame. Dijo Ruby, muy seria. Vienes otra vez. Kirby la miró como si estuviera loca. Hazlo. No puedo explicarlo ahora. Funcionará mejor como demostración. Resopló Ruby, mientras le entregaba su capa a Kirby. Dame una descarga. Kirby dudó un momento, antes de electrocutarse las manos y dejar que la corriente fluyera por el cuerpo de Ruby. Su capa roja empezó a brillar, cada vez más, hasta que brilló como un letrero de neón. Vale, eso funcionará. Gritó Ruby mientras le arrebataba la capa a Kirby. Kirby seguía confundido cuando Ruby se abalanzó sobre el coleccionista de relojes con su semblanza. Su cuerpo se dividió en 3 manchas brillantes que impactaron al coleccionista de relojes con toda su fuerza. El coleccionista de relojes dejó escapar un aullido de dolor genuino cuando Ruby reapareció tras él. Su capa seguía brillando, pero ya no era tan brillante como antes. ¿Qué? Preguntó Kirby. Tecnología atlesiana, respondió Albedo. Kirby no se había dado cuenta de su transformación en fuego pantano. Albedo disparó un rayo de calor concentrado hacia el coleccionista de la guardia, apretando las manos de una forma extraña. La capa de Ruby es diferente a la habitual. Esta versión le permite absorber energía y tener mayor presencia ofensiva en el campo, explicó el humano Galván. Eso es lo que pasó con los nuevos trajes, dijo Kirby. Y ella no es la única que tiene alguna habilidad especial, dijo Jan, apretando los puños. Al chocar sus puños, el polvo dentro de su traje comenzó a arder, casi cubriéndola con llamas mientras apuntaba a la IA enloquecida. Jan cerró los ojos mientras respiraba profundamente. Y luego se lanzó hacia adelante como un cometa viviente. Dejando un rastro de llamas mientras se movía, la luchadora rubia saltó en el aire, con el puño cubierto de llamas abrasadoras mientras se lanzaba hacia el coleccionista, logrando golpearlo con el puño con la fuerza suficiente para hacer que su cuerpo rebotara en el camino frente a él. Veamos qué tal te parece que te incineren. Gritó Jan antes de lanzar rápidamente su brazo robótico hacia adelante. Los mecanismos cobraron vida cuando algo en su interior empezó a girar más rápido, generando más energía mientras ella avanzaba con fervor. La repentina explosión del brazo robótico de Jan sacudió el área circundante mientras un breve destello de fuego puro envió al Celestial Sapien volando por el aire, haciendo muecas mientras trataba de corregir su curso con un movimiento de la parte superior de su torso. Estos juegos están cansando. Vine aquí con un propósito, pero me encuentro con todas estas distracciones, murmuró el coleccionista antes de sentir un intenso escalofrío a sus espaldas. Ni siquiera llegó a girarse para ver a su atacante cuando recibió un tajo en la espalda. Parecía nevar mientras Weiss apuntaba al coleccionista con una espada ancha, ahora bastante grande. La hoja parecía ser una capa de polvo de luz dura sobre Mirtenaster. Considera esta venganza por destrozarme, dijo Weiss con el ceño fruncido mientras su espada cobraba vida. Sus movimientos eran veloces como un rayo, literalmente, mientras acribillaba golpes elegantes pero devastadores contra el Celestial Sapien una y otra vez. Cada corte dejaba capas de hielo que congelaban el aire a su alrededor y le permitían a Weiss mantener el ataque. Black aprovechó otra función del traje. Levantó las manos y comenzó a absorber la energía residual del polvo de fuego y lo que aún flotaba en el aire. Su traje empezó a brillar en azul y rojo, y corrió hacia adelante, asestando un amplio tajo ascendente al Celestial Sapien. Mientras se elevaba en ángulo, giró su cuerpo y liberó un clon de aspecto extraño, que parecía estar hecho en parte de hielo y fuego. El clon explotó, congelando un lado del cuerpo del coleccionista de relojes y quemando el otro. Black aprovechó la distracción para desatar una ráfaga de tajos. Kevin y Ceres fueron los siguientes. Ceres empezó saltando de la espalda de Kevin, conjuró unas pocas llamas azules en una mano y las liberó como una enorme ola de proyectiles.
La ola se precipitó hacia su objetivo y detonó al impactar, envolviendo a la Celestial Sapien en humo azul. La Arquímedes extendió entonces ambos brazos con las manos en diagonal. Llamas azules se formaron entre sus manos y se arremolinaron formando un gran orbe que flotaba justo frente a ella. El coleccionista de relojes, a pesar de que los daños empezaban a notarse, mantuvo una fachada imperturbable. «Kevin», gritó Ceres mientras lo desataba. «Correcto». Kevin se transformó en arcoíris en la oscuridad. Kevin absorbió la explosión y la disparó al doble de velocidad. «¿Qué?», gritó el coleccionista de relojes. La bola de fuego envolvió rápidamente al celestial rebelde, haciendo que volara repentinamente hacia atrás, con el cuerpo cubierto de abrasadoras llamas azules que amenazaban con eliminar parte de la cobertura que el coleccionista le había dado a su anfitrión. ¿Cómo pueden defenderse así ahora? Casi los destruí antes. Pensó el coleccionista antes de sentir de repente más disparos en la espalda. Mirando con el ceño fruncido hacia el cubo de óxido, el coleccionista vio a Reaper apuntándoles con su escopeta con una sonrisa bastante tierna. «Eres duro, pero pensé que se suponía que eras una especie de dios», gritó la variante de Ruby antes de convertirse rápidamente en pétalos de rosa y abalanzarse hacia el Celestial Sapien. Se le unió una estela morada y negra, y los pétalos adquirieron repentinamente una nueva y elegante combinación de colores. «¿Te importa si te ayudo? No digo que no puedas mandar a este monstruo al infierno, pero quizá necesites un poco más», empezó Glitch mientras los dos se desplegaban. La escopeta de Reaper ahora tenía una cantidad casi cómica de cañones, y de repente se llenó de grandes rayos de energía antes de desatar una ráfaga que casi destruyó parte de los edificios que los rodeaban. «Potencia de fuego», finalizó el híbrido Mecha Morph Ben. El coleccionista de relojes apenas pudo bloquearlos a todos. El ataque de Killie y Min fue el siguiente. Min creó un extraño glifo ante el arma de Killie y la música comenzó a disparar. Al atravesar el glifo, las balas aumentaron de tamaño. El coleccionista de relojes fue rápidamente bombardeado con balas del tamaño de un misil. Estos no deberían doler, pero ese maldito demonio los hechizó a todos. «Y estoy demasiado abrumado para hacer nada», pensó el coleccionista de relojes. «Esto no debería estar pasando». «Pero quiero que suceda», dijo otra voz, «quiero salir de este infinito». El coleccionista de relojes gruñó molesto cuando algo pasó zumbando junto a su oído. Ben miró al coleccionista. Ambos se miraron fijamente por un instante antes de que el alienígena mecanizado, más pequeño, comenzara a enfocarse rápidamente para formar un gran guantelete. Sin darle tiempo a la IA rebelde para tomar represalias, Nanomex golpeó al coleccionista de relojes justo en la barbilla, lanzándolo por los aires antes de que sus alas cobraran vida. Tenía un plan increíble que probar. «Probemos esto del control maestro», dijo Ben mientras sus alas batían más rápido. Ben se transformó en Astrodáctilo en un abrir y cerrar de ojos, manteniendo el impulso de Nanomech. Aceleró en el aire y comenzó a dispararle al recolector de relojes con un rayo de sus fauces. Voló más alto y se transformó de nuevo, y el Celestial Sapien se encontró repentinamente envuelto en una telaraña por mono araña. El aracno chimpancé aterrizó sobre el recolector de relojes y sonrió levemente. Sus telarañas seguían tan apretadas sobre el recolector de relojes como sobre cualquier otro adversario, gracias a la magia de Min. Ben se giró hacia atrás y se transformó en el icónico diamante. El recolector de relojes fue golpeado por una lluvia de cristales, que inmediatamente se transformaron en llamas abrasadoras, ya que Ben había cambiado a explosión de calor a mitad del ataque. El ataque continuó con Ben transformándose en la mayoría de sus formas. El coleccionista de relojes fue bombardeado con los gritos de Eco, los láseres de Adle, las patadas hipersónicas de XLR-8, las explosiones presurizadas de peligro de agua, las sombras de fantasmático, la fuerza descomunal de cañón, las llamas y enredaderas de fuego pantano, las explosiones temporales de mecanismo y, para colmo de males, y la guinda del pastel para Ben, la cara horrible de Toepic. El coleccionista salió disparado por los aires, tan lejos que pudieron ver la luna con el rabillo del ojo, solo un poco asustado por el rostro revelado de Toepic. Sabía que debía concentrarse, sus pensamientos debían estar en perfecta armonía, sin el odio de su amo, o no podría hacerlo con todas esas distracciones. Espera. Eso era todo. Todo eran distracciones. Estaba tan absorto en algo insignificante en el panorama general. Qué muy humano. El coleccionista sabía lo que tenía que hacer. El Celestial Sapien comenzó a tejer la realidad en algo nuevo. Rápidamente se cubrió con una capa que brillaba con el reflejo del paisaje que lo rodeaba, el camuflaje perfecto.
De vuelta al suelo, el coleccionista miró a cada miembro del Escuadrón Z y habría sonreído con sorna si hubiera podido. No se habían dado cuenta. Solo necesitaba una oportunidad clave y podría irse tan rápido como llegó. Podría matar a estos advenedizos más tarde. Ben se transformó en Big Chig y flotó en el aire, buscando a la IA rebelde. ¿A dónde diablos se fue?, preguntó con voz áspera. Al ver la desaparición de su enemigo, Maximiliano se puso la máscara y comenzó a mirar a su alrededor. Los Celestial Sapiens dejan un rastro de energía específico. Probablemente se volvieron invisibles. Si puedo rastrear ese rastro, entonces puedo. La máscara de Maximilian fue repentinamente atrapada por una fuerza invisible. El coleccionista apareció en su visión. Esta vez no, la capa brilló apenas un instante, mientras el coleccionista lanzaba a Maximilian hacia los demás antes de desaparecer de nuevo. Bueno, adiós al sigilo absoluto. ¿Qué demonios? Kirby recibió un repentino golpe en el pecho y salió volando contra el costado de un edificio. El coleccionista cargó sistemáticamente contra los demás, derribándolos con puñetazos cósmicos a la velocidad de la luz. Sus ataques simples eran mucho más poderosos que sus anteriores exhibiciones llamativas. El coleccionista vigilante chasqueó los dedos y teletransportó a los otros dos Bens a su ubicación, deshaciéndose de la capa cósmica. ¡Ah!, gritó Youngblood. ¿Cómo llegamos? Lo interrumpieron y él también salió volando, estrellándose contra el costado de otro edificio. Ben no dudó en transformarse nuevamente, tomando la forma de Hecho. ¿Un sonor sorosiano?, bramó el coleccionista de relojes. Ambos sabemos que sus ataques sónicos no serán el golpe final que necesitas. No, dijo Ben, solo necesito 3 minutos para el verdadero golpe de gracia. El coleccionista de relojes frunció el ceño. Sabía lo que significaba. Otra herejía entrometida de Akhmut. El coleccionista se abalanzó repentinamente hacia adelante, moviéndose a la velocidad del rayo, intentando destruir el mismo dispositivo que permitió tal blasfemia. Era evidente que no iba a jugar con estas formas, sobre todo después de haber pagado caro la última vez por subestimar su potencial. En cuanto a la Omnitrix, podría sufrir una pérdida. Ben sonrió con suficiencia cuando ambos se miraron de nuevo. Antes de que los golpes pudieran impactar, el Omnitrix fue derribado de nuevo. El cuerpo de Ben esquivó el impulsor y se dirigió directamente a la mejora cósmica. Su cabeza se desprendió del cuerpo, y sus rasgos se transformaron en una especie de altavoz omnidireccional. El blanco de su cuerpo se volvió de un negro frío e intenso, iluminado por el cosmos mismo. Sus manos se desprendieron del cuerpo y sus piernas se agrandaron, alargaron y afilaron como clavos de hierro. La siguiente palabra de Ben fue caer en picado. Y el coleccionista de relojes se estrelló contra la tierra fuerte, como si hubiera caído del espacio. ¡Gra-ah! El coleccionista dejó escapar un repentino gruñido de dolor antes de intentar incorporarse. El peso que lo azotaba parecía suficiente para superar la fuerza de un celestial sapien como ellos. De verdad no quería hacer esto, pero si esto es lo que se necesita para acabar contigo aquí y ahora, dijo Ben, haciendo un gesto para que los demás se acercaran. Ruby y el ahora humano Kevin intercambiaron una mirada y asintieron. Se apresuraron y sacaron sus llaves del Omnitrix. No puedo dejar que termine así, siseó el coleccionista de relojes. Que se acabe. Por favor. Estoy cansada, suplicó la voz. Silencio. Exigió el coleccionista. Las manos del coleccionista de relojes comenzaron a iluminarse, cargando poder cósmico en un último esfuerzo por liberarse. Sin embargo, justo antes de lanzar el ataque, notó rápidamente que el peso parecía haberse desvanecido. La oportunidad había llegado. En cuestión de momentos después de que las llaves fueron extraídas, Ruby y Kevin solo pudieron mirar confundidos como el coleccionista repentinamente lanzó un poderoso uppercut a la insignia del Omnitrix de Ben, provocando que de repente chispeara y crepitara. «¿Qué?», gritó Ben. «Tu herejía, por poderosa que sea, jamás podrá detenerme. Con cada batalla, me adaptaré y formularé nuevos planes. Al final, tus omniestelares no son más que pálidas imitaciones». El coleccionista de relojes se abalanzó sobre ellos, extendiendo las manos para cortarles el cuello. Iba a estrangularlos y, con suerte, morirían en el impacto. Ben bajó la mirada hacia la placa chispeante, sintiendo que la energía comenzaba a abandonarlo, pero aún pudo murmurar algo más. «Detener». El coleccionista de relojes se congeló en el lugar, a centímetros de las gargantas de sus objetivos. «¡No!». El coleccionista entró en pánico mental. Ruby se estremeció al ver la mano del celestial sapien tan cerca.
Ella y Kevin evitaron fácilmente la amenaza, ahora congelada. Creo que lo entiendo. Omni Estellar hecho puede hablar cosas para que se hagan realidad, se dio cuenta Ruby. Tiene sentido. Dijo que pararas, y ahora nuestro chico está atrapado en el aire, dijo Doppler, mientras transformaba las manos de Kevin en garras de fuego y le daba una cola, usando Dinosaur Laser Fifty Hot Shot. Mira, ahora mismo tenemos que asegurarnos de que Ben no esté muerto y también derribar a este tipo lo más lejos posible, añadió Kevin antes de acercarse al Celestial Sapien, con Ruby a su lado. Ambos intercambiaron miradas antes de ponerse de pie. El ángulo de ataque adecuado, comenzó Kevin. Es cierto, continuó Ruby antes de que la pareja se lanzara hacia adelante en una lluvia de golpes juntos. Allí. Dijo el dúo simultáneamente. Ruby y Kevin se lanzaron para un combo final. Kevin disparó un montón de proyectiles llameantes con forma de garra, mientras Ruby extendía su guadaña, superpuesta a una guadaña con una hoja mucho más grande, que la atrapó repentinamente. Los ataques de Ruby y Kevin eran poderosos, causando dolor al coleccionista, quien no pudo hacer nada al respecto. El coleccionista solo pudo soportar el impacto de los ataques lo mejor que pudo. Ben se recuperó rápidamente y regresó hacia el grupo. Incluso al mirar el Omnitrix, supo que debía ser más cuidadoso para no cometer un error que el coleccionista pudiera aprovechar. Quedan 2 minutos. Ben les indicó a ambos que se apartaran. Ruby y Kevin retrocedieron de un salto, mientras Ben desataba su siguiente ataque. Ben podría describir el grito sónico habitual de hecho como una especie de explosión. El grito sónico de Omni Estellar hecho fue como una bazuca lanzada desde su boca. La fuerza que emitió fue suficiente para empujar al coleccionista de relojes a través de múltiples capas de tierra. El coleccionista sabía que solo tenía que esperar el momento oportuno para mantener el ritmo. Esta batalla en particular no iba a terminar como la última vez. Ni retirada ni rendición. Sobre todo ante la insignificante excusa de Akhmud para obtener poder divino. Kevin y Ruby bombardearon al coleccionista de relojes con más ráfagas de fuego y balas de energía mientras salía volando del gran agujero en la tierra. Gruñó y disparó sus ráfagas de energía cósmica, pero el dúo logró esquivarlas por poco. Queda 1 minuto. Ben volvió a hablar. Una palabra fue todo lo que necesitó. Explota. Gritó Ben. De repente, en un destello de luz, el coleccionista se vio envuelto en una explosión que casi destruyó los edificios circundantes. El dolor era insoportable y fue suficiente para enviarlo a través de más edificios en el proceso. La consecuencia de tal movimiento fue que los altavoces de Ben ahora crujían y emitían estática. Supongo que no puedes hacer mucho más con eso. Quizás queden 1 o 2 cargas más, supuso Kevin antes de bajar las garras. Ben tosió, amortiguado por la estática. Ruby lo miró con preocupación. Las desventajas de estos extraterrestres son bastante simples, pero su poder era increíble. Ben nunca se había metido con estas cosas. Supongo que por eso hay ese límite de 3 minutos, pensó Ruby. ¿Estás bien?, preguntó Ruby. Ben le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y señaló el edificio. El coleccionista de relojes se estaba liberando de los escombros y parecía furioso, un raro destello de furia visible. Kevin y Ruby apuntaron con sus armas, pero Ben levantó las manos para detenerlos. Tenía una última cosa que decir, antes de que se le acabara el tiempo. Salpica, ordenó Ben. El coleccionista lanzó un rugido de rabia y cargó hacia adelante, pero empezó a sentir que su cuerpo se descomponía, sus átomos se transformaban y su forma comenzaba a transformarse de materia sólida a algo mucho más viscoso y líquido. El grupo solo pudo mirar con horror al ver destellos del Ben interior del coleccionista intentando alcanzar a Ruby, con la mirada perdida, antes de que una mezcla de sustancia cósmica negra inundara el suelo bajo ellos. ¿Qué acabas de...? Ruby tuvo que retroceder un momento, intentando sacarse esa imagen de la cabeza antes de mirar a Ben, que parecía igual de sorprendido. Ben volvió a la normalidad, tosiendo con bastante violencia. Solo quería debilitarlo. Que se pusiera viscoso. Que fuera más lento. Explicó Ben, presa del pánico. «Dios mío», exclamó Kevin, mientras el trío corría a ver si podían ver de nuevo al Ben del coleccionista. Fueron lo suficientemente rápidos como para ver los primeros destellos. El trío vio un rostro, muy pálido, además. Ben lo miró horrorizado. Era el rostro que todos esperaban, pero estaba cansado Yosko. Tenía la mirada vidriosa y una expresión casi cadavérica. «¿Ve Ben?», le preguntó Ruby al Ben atrapado cósmicamente. Para simplificar, lo llamaremos prisionero. «Ayuda», susurró el prisionero con voz débil.
No escucha, lo intentaremos. Insistió Kevin. Solo aguanta y. Ayuda, repitió el prisionero mientras su cuerpo comenzaba a deslizarse. El coleccionista de guardias se estaba recomponiendo. Escúchanos, encontraremos la manera de solucionar esto. Te ayudaremos y. Comenzó Ruby antes de ver de repente una mano que se abalanzaba sobre ella. El prisionero la había agarrado de repente. No hay ayuda, exclamó el prisionero mientras sus ojos empezaban a ponerse en blanco, y la energía cósmica comenzaba a reorganizarse a su alrededor como una especie de parásito simbiótico. El grupo se puso en guardia rápidamente, pues sabían que debían evitar que esta cosa se reorganizara por completo. El coleccionista de relojes desató una poderosa explosión de energía para impedir que el grupo siquiera intentara algo con su Ben. El trío salió despedido hacia atrás mientras el coleccionista terminaba de recomponerse. No estoy en condiciones de hablar con él. Por fin, dijo el coleccionista de la guardia, con la mirada fija en Youngblood. De repente, el coleccionista de la guardia se acercó al Ben más joven y lo agarró del cuello. Nadie pudo reaccionar a tiempo. Vayamos a algún lugar tranquilo, dijo el coleccionista de relojes junto con el niño. Ben. Gritaron los Maxi Reaper alternativos mientras el resto del grupo miraba a su alrededor. ¿Dónde se fue? Gritó Ben, frotándose la cabeza. ¿Puedo ayudar con eso?, dijo Glitch, levantando una mano de la rosa creciente de Reaper, debido a mi conexión con el Omnitrix. Puedo sentirlo. ¿Un sentido del Omnitrix?, dijo Kevin. Probablemente sea el poder más extraño del que he oído hablar. Entonces, ¿a dónde llevó a Ben?, preguntó Kirby. Glitch hizo una pausa para concentrarse, antes de encontrar la ubicación. Lo llevó a Adrenaland, respondió Glitch. ¿Adrenalandia?, preguntó Kirby. Un parque de atracciones cerca de la ciudad, explicó Glitch. Este cerró hace poco, un evento con el que no tuvimos nada que ver. ¿De verdad? Entonces, ¿qué esperamos?, preguntó Albedo mientras se transformaba en su forma mucho más grande y corpulenta de Adle. Quien no pueda correr, volar o teletransportarse, que se suba a la pequeña caravana. Ceres, Neo, Killy y Rod se subieron a la espalda de Albedo. El Rush Bucket no es nada, gritó Max mientras él, Reaper, Glitch, Blake, Jan, Weiss y Maximilian subían. Ben se transformó en XLR8, Kirby en Slipstream y Kevin en Rush. Ruby saltó sobre la espalda de Ben y Min sobre la de Kevin. Una persecución tras otra, ¿no? Neo sonrió con suficiencia y negó con la cabeza. Vamos, gritó Ben mientras todos lo perseguían.